Pues Santiago entonces está escribiendo a esta comunidad de cristianos que está siendo dispersada, que está en pruebas, eh, y les exhorta a amarse, hermanos. Todo lo demás que nos está hablando Santiago estaba tratando acerca de las pruebas, de las tentaciones, de obedecerle. Pero ahora, ¿cómo nos relacionamos? ¿Hay sesgos entre nosotros? ¿Hay discriminación? ¿Hay favoritismo? Y entonces Santiago, ¿verdad?, les exhorta a amarse entre ellos sin distinción, sin discriminación, a mostrar amor al considerarse por igual y aún a quitar el maltrato al pobre, porque eso estaban haciendo. Antes bien, a mostrar amor, dice ahí, ¿verdad?, decía el pasaje, cumpliendo la ley real, la palabra de Dios, usando misericordia como ellos habían recibido misericordia de parte de Dios. Así es que, hermanos, quiero ir a un pequeño video que simplemente va a ilustrar lo que está hablando Santiago acerca de hacer distinciones. ¿Me ayudan poniéndole ahí play? ¿Fuerte? ¿Le suben fuerte? ¿Me pueden ayudar? ¿Se puede desde aquí? Es que creo que no hay nadie. Creo. Ya. ¿Cuál es el muñeco moreno? Fuerte, ¿Y porfa. cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. Muy bien. La verdad, hermanos, como lo podemos ver en el video, y no es por juzgar a esos niños, porque nosotros somos igual, la verdad es que los seres humanos y aún los cristianos, el día de hoy también solemos emitir juicios y discriminar a alguien simplemente por la apariencia. Superficialmente emitimos juicios y decimos amar, que nos amamos entre nosotros, pero juzgamos a las personas por diferentes cosas, ¿verdad? Por la posición económica, ¿verdad? ¿Qué auto trae? ¿Qué ropa usa? Si uno no usa marcas o si usa marcas.
solemos condicionar nuestro comportamiento y juzgamos por su raza tal vez, por el físico, por la escolaridad, tal vez, ¿no? ¿De qué escuela vienes? No, pues yo estudié en esta, ¿verdad? La más prestigiosa y soy más inteligente. Y juzgamos, ¿verdad? En la escuela seguramente los muchachos, ¿verdad? Buscan al más inteligente porque necesitan algo ahí, les conviene estar con el más inteligente. En la secundaria, sobre todo, en la prepa, bueno, yo me acuerdo, ¿verdad? Todo el mundo se quería juntar con los populares. No sé, a lo mejor tú eras popular, ¿no? Y se querían juntar contigo. El punto es que así somos. Y es triste. Y es incluso, es triste y es horrible. El punto aquí es que así somos, hermanos. Y en medio de un mundo que hace distinción y que ama condicionalmente, el creyente está llamado a ser diferente. Tú y yo no podemos ser igual que el mundo. Y es lo que está diciendo Santiago ahí, ¿verdad? Debemos de amar quitando la superficialidad, el juicio sobre otros, pero teniendo amor profundo por el necesitado. Es más, si tú ves que alguien está en necesidad, que necesita ayuda, tú deberías ayudarle. Y bueno, yo quiero entonces ir aquí. ¿Me ayudan a la siguiente diapo? Mostrarte 3 maneras para mostrar un amor genuino como el de Dios. Vamos en primer lugar a amar sin discriminar, es lo que nos está hablando Santiago. Tú no tienes favoritos, pero tampoco discriminas. Tú amas simplemente. Número 2, amar con la palabra de Dios. Dios nos ha dejado muy en claro cómo es que debemos amar. 3, amar con misericordia. Tú fuiste receptor de misericordia de parte de Dios, pues tú ama entonces de esa manera, ama sin discriminar, es la primera cosa aquí. Y está diciendo Santiago, hermanos, Santiago 2 del 1 al 4, hermanos míos, cuando Santiago habla así es, te voy a decir algo con mucho amor, pero tienes que entenderlo. Así como tu mamá dice, te lo digo y te regaño y te pego por tu bien. Bueno, Santiago está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe, ese caminar con Dios, en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, sin favoritismo, pero también sin discriminar, solo amor. Sigue diciendo, porque si en vuestra congregación, y este es el ejemplo, y tú dices, no, yo no hago eso, bueno, pero tal vez has hecho algo en donde has hecho distinción de personas, dice, pero si en vuestra congregación, y ahí la palabra es el lugar donde se reúnen, ¿verdad? Entra un hombre con anillo de oro, ¡wow! Acostumbraban tener anillos de oro en la antigüedad para, pues, aparentar, ¿no? Tener la posición. Y con ropa espléndida, la palabra es brillante, alguien que está limpio, reluciente, tal vez ropa de marca, pero era rico, vaya. Pero también entra un pobre con vestido andrajoso, con ropa barata, con ropa percudida. Es más, la palabra pobre quiere decir un mendigo, alguien que está en la calle. No es cualquier persona, no, es un pobre de a de veras, no como cuando tú estás llegando a la quincena o al mes, ¿no? Y dices, bueno, ando pobre. No, no es ese pobre, es muy pobre, es vivir en la calle. Y miras, ese es el problema ahora, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, oye, mira, entras, ahí donde está Arturo, ¿verdad? Lo sientas y hasta le limpiamos la banca, pásale. Dice, y le dices, siéntate aquí en buen lugar, y le dices al pobre, oye, tú quédate de pie. Si estás en la calle, estás acostumbrado, quédate de pie, o aquí hay mucho suelo y siéntate acá, abajo. ¿Ves ahí la distinción? Dice, ¿no hacéis entonces distinciones entre ustedes mismos? Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Porque tú dices, bueno, estoy tomando el ejemplo que ahí viene y que da Santiago. Pues es mendigo, seguro es un drogadicto,
Seguro cayó ahí por las drogas, hermanos, pero no sabemos por qué está ahí. La manera de vivir entonces, hermanos, nuestra fe en el día a día refleja el carácter de Cristo y eso es lo importante. Así como Cristo y así como Dios mismo no es imparcial, no tiene favoritismo por alguien, según las condiciones, tú y yo debemos reflejar ese carácter imparcial de Dios. Se habla de los atributos de Dios, ¿no? Su santidad, su poder, su bondad, su poder, su omnipresencia. Pero esto es el carácter de Dios. Él no hace distinción de personas. De hecho, Cristo fue fuertemente criticado por la sociedad de ese tiempo, ¿no? Por romper las barreras que había entre unos y otros, entre judíos y griegos. Él habló, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Como cuando Jesús viene a ella y ella se sorprende y le dice, oye, ¿cómo tú siendo judío te relacionas conmigo y me hablas que soy una mujer y soy samaritana? ¿Cómo por qué? Y se sorprende ella, ¿verdad? Hablaba con prostitutas, hablaba con ladrones, con pecadores, mientras que la sociedad de su tiempo era exclusivista. Y entonces el problema está, hermanos, cuando tú y yo no reflejamos ese carácter de Cristo y hacemos distinciones, le hablo a este hermano, pero a este no, porque, no sé, porque pecó, ¿no? O por varias cosas, o porque tengo un beneficio de alguien. Y por eso con este hermano sí, con este hermano no me junto tanto ahí, ¿no? A mí siempre me ha impactado esta frase que dijo Mahatma Gandhi, ¿verdad? Porque somos tan diferentes a Cristo. Él dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y entonces el pueblo de Dios, por no reflejar a Cristo, tú y yo, por no reflejar a Cristo, el nombre de Dios es hasta blasfemado. Pero hermanos, aún como iglesia necesitamos quitar esos estándares erróneos que tenemos, como lo vimos en esos niños y por naturaleza están ahí, pero debemos quitarlos, dejar de aplicar, ¿verdad?, nuestros juicios según las apariencias, pero debemos amar como Cristo, ¿verdad? Mira, ¿cómo lo hizo Cristo? Él amó sin discriminación, sin distinción. Mateo 9, 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa ¿en la casa de quién estaba? De Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un ladrón. Y dice que él estaba ahí porque lo llamó al ministerio, imagínate eso, ¿verdad? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, focos rojos, ¿verdad? Para los fariseos, banderas rojas. Dice, oigan, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y regularmente ellos estaban criticándolo, ellos estaban... de hecho la palabra fariseo quiere decir separatista, alguien exclusivo. Yo no me junto con estos pecadores, estos tristes pecadores. ¿Pero por qué su maestro lo está haciendo? Porque Jesús era imparcial. Romanos 5:8, para nosotros también el día de hoy. Mira cómo es Dios. Mira cómo ama a Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y este versículo siempre me ha impactado. Me ha ayudado a entender que yo no era nada. Y aún así, Cristo murió por mí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo lo peor, pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Y quiénes somos tú y yo para juzgar a alguien? Nadie. No somos nada, no somos nadie.
tú y yo lo que debemos hacer es reflejar a Cristo. Y no miremos como lo hace el mundo, no mires lo que ve el mundo. Dice 1 Samuel 16:7, ahora este pasaje, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, después de que Dios desecha al rey Saúl, porque aunque la apariencia del rey Saúl era, wow, lo que el pueblo pidió era grandote, era, a todos le llegaban abajo del hombro, ¿verdad? Y él era guapo, y él era imponente tal vez en su presencia. Pero Dios lo desecha porque al final fue un fracaso y fue rebelde y fue orgulloso. Pero Dios va a elegir a alguien más, que es el rey David, ¿verdad? Dios va a elegir a alguien más como rey y le dice a Samuel, después de que pasan ahí los hijos de Isaí, ¿verdad? Pasan ahí 7 hijos, porque tenía 8, el último era David. Y cuando pasó, de hecho, el primero, bueno, los 3 primeros, dice la Biblia que Samuel, wow, sí, seguro el primero, Eliab, como era guapo, alto, dice, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice a Samuel, oye, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, así somos, vimos a los niños, tú y yo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú y yo debemos de arrepentirnos si algo estamos haciendo de distinción. Si tú no amas, si tú tienes una condicionante aquí con alguien y aún con el mundo, tú no te juntas, tú no te mezclas, entonces tú estás juzgando, ¿verdad? Como mira el hombre, pero dice aquí, Jehová mira el corazón. Y eligen a David, ¿verdad? Y David, pues tal vez era, de hecho era el menor, era chiquito, era rubio, ay no, como David, ¿no? Pero Lucas también, 11 al 12, la distinción, ¿verdad? Entre los que se creían justos, pero un publicano dice cuál era la actitud de ese tiempo y que también lo vemos el día de hoy. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, son los pecadores, ¿verdad? Y ni aún como este publicano, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces, se repitió. Pero ¿ves la actitud? ¿Ves la actitud que también el mundo tiene ahora? Bueno, no debemos hacer así. Antes, amar sin discriminar es lo que está diciendo Santiago, pero amar con la palabra de Dios. Si vas a aprender en un lugar cómo amar a alguien, cómo amar sin distinción, con un amor puro, es con la palabra de Dios. No por ti, es por la palabra de Dios. Santiago está diciendo entonces, otra vez, ¿verdad? Hermanos míos, oigan, les amo, pero les tengo que decir, así que escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Tú puedes ver en la palabra de Dios, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Porque normalmente el rico tiene en qué confiar y el pobre, ¿verdad?, tiene que confiar en Dios, pero bueno, también hay ricos que son humildes y pobres soberbios. El punto aquí es, ¿verdad? Regularmente Dios tiene cuidado del pobre, pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, ustedes sí lo han maltratado. Dice, a ver, no son, y hace el contraste, ustedes están siendo malos, tratando mal al pobre, pero no son los ricos quien a ti te arrastran a los tribunales, te oprimen y te arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos incluso el nombre que fue invocado sobre vosotros porque los estaban persiguiendo? La clase aristocrática, ¿verdad? Saduceos y fariseos fueron los que llevaron a la cruz a Jesús, y a estos cristianos les están haciendo lo mismo. Ahora, ¿por qué tú eres malo con el pobre, con el necesitado? Y estos cuates te están dando, bueno, así lo veo yo, ¿no? Una cucharada de tu propio chocolate. No se hace, eso es terrible.
si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Ahí se cumple la Escritura. Si tú tienes amor por tu hermano, bien haces. Ese es el problema, de hecho, que sí sabemos amarnos, pero no podemos y no queremos amar a nuestro hermano. Dice, pero si haces, ok, cumpliste amando, pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedas convicto o quedas acusado por la ley como transgresor. No un simple pecado, es pecado, sino dice transgresor, y eso es no simplemente no cumplir el estándar de Dios, eso es deliberadamente pecar contra Dios y contra estos hermanos, ¿verdad? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú has fallado y yo he fallado. Si hay algo de acepción de personas en el amor entre unos y otros. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. ¿Y por qué saca entonces Santiago estos dos pecados? Wow, es escandaloso el adulterio. Tú le fallaste a tu esposo teniendo sexo con alguien más. Wow, es lo peor, ¿no? Tú matas a alguien, qué terrible, y te enoja. Pero parece que la acepción de personas no es, es poca cosa. No, está diciendo Santiago, oye, tú incumples en eso, tú has fallado a Dios, aún como el que comete estos pecados escandalosos. Y el ejemplo o la ilustración, hermanos, es si tú has quebrantado la ley de Dios con acepción de personas o quebrantas uno de los mandamientos, tú rompes toda la ley y has fallado. ¿Cómo? Si tenemos una ventana, ¿verdad?, de una pieza completa y tú simplemente quiebras un poco de la ventana. Sí, tú dices, voy a hacerle un hoyo con un martillo, pero pequeño, no pasa nada. No, tú rompiste la ventana completa. Tú has que igual con un pecado, hablando de la acepción de personas, de amar con distinciones, tú has roto, tú has hecho pedazos, y yo he hecho pedazos, la ley de Dios. Así es. No minimicemos esto, ¿verdad? Pero la Escritura, hermanos, podemos ver cómo enseña que Dios tiene un cuidado especial con el pobre. ¿Te acuerdas? Con el extranjero, con la viuda, con el necesitado. A mí me impacta mucho cuando leo Levítico porque veo cómo Dios cuidaba mucho al pobre. ¿Te acuerdas? Decía, cuando ustedes junten la cosecha, no junten todo, dejen una parte porque va a venir un pobre y va a recoger de ahí. Cuando sean los 7 años que las deudas se cumplan, bueno, pues para que no vivan siempre endeudados los pobres, ¿no? Cuando era el año 50, se llama el jubileo, entonces los esclavos podían ser libres, podían decidir ser libres. Pero, hermanos, ¿por qué nosotros somos diferentes ahí, verdad? Mira, en el amor al pobre, Deuteronomio 7 y 8. Incluso le dice a la nación de Israel, no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha elegido, pues ustedes eran, ¿qué?, el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no era la mejor nación, era de hecho la servidumbre de Egipto. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, simplemente porque Dios es fiel contigo y conmigo, con Israel, ahí está diciendo, ¿verdad? Los ha sacado Jehová de mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre. Eran pobres, pues eran servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Primera de Corintios 1, 26 al 28 también, Pablo recordándole a los corintios, ¿verdad? Oigan, la verdad es que, ¿quiénes son ustedes? No es más que si lo más vil del mundo, lo más pobre. Nosotros también, hermanos, Dios nos llamó
siendo así como para no amar a aquellos que están en una condición pues de pobreza. Dice, pues mirad hermanos, nuestra condición espiritual en este caso era de lo peor y aún así Dios usó misericordia y gracia contigo y conmigo. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne. Pues no lo eran, ni muchos poderosos. ¿Quién era rico ahí? Nadie. ¿De buena familia? ¿Ni muchos nobles? Pues no. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo fuerte. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Tú y yo no tenemos por qué despreciar a alguien, al pobre, al necesitado, aún a quien ha pecado. No podemos despreciarles. Mira, fuimos al anexo y compartimos la palabra de Dios. Bueno, fue muy, muy bueno y muy padre, ¿no? Pero varios dijeron, oye, ¿dónde está la iglesia? Queremos ir a la iglesia un día. ¿Qué pasaría si uno de esos muchachos viene? Bueno, él, ¿verdad? Alguno de ellos, y por la apariencia tal vez, no sé, podría darte miedo, fíjate cómo hacemos distinción. U otra persona, ¿no? Llega un pobre, llega alguien que simplemente, vamos a ver lo extraño, nos va a dar miedo tal vez, pero ¿quiénes somos como para negarle que pueda entrar por cómo viene vestido, por su apariencia? No podemos, no debemos. Ese no es el amor de Dios. Pero hermanos, debemos entonces permanecer fieles en el amor unos con otros. Porque por el amor que tú dices tener a tu Dios, es lo que está retando Santiago siempre. Tú dices que eres cristiano, tú dices que amas a Dios, entonces tú demuestra que amas a Dios. Y aquí puntualmente en la relación y en el amor puro que debemos de tener. Romanos 13, 8 al 10 dice, no de Pablo, ¿verdad? Hablando a los romanos, no debáis nada a nadie, sino, o sea que sí, el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Eso es lo que está diciendo también Santiago. Porque, miren, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, ¿verdad? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decíamos, ese es el problema, que nos amamos a nosotros, pero no queremos amar al otro. Y dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aplica la ley a tu beneficio, simplemente por hacer el ejercicio, ¿no? No adulterarás. ¿Quién quiere que alguien, quién desea que alguien le falle en el matrimonio? Que tu esposa te falle. Yo no quiero eso. No dirás falso testimonio, pero no matarás. ¿Quién quiere que un día, simplemente por asaltarte, te maten? ¿Quién quiere que te roben, que lo roben? Nadie queremos. ¿Quién quiere que codicien su mujer o su novia? Nadie. Pero entonces, ¿por qué tú y yo sí lo hacemos con otros? Si cumpliéramos esta parte, si no lo aplicáramos a nosotros mismos, sino más bien nosotros aplicáramos la ley con otros, amando, pues entonces otra cosa sería, ¿verdad? Si yo amo, yo no voy a dañar a alguien, yo no voy a mi hermano, no lo voy a dañar. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y le has fallado a Dios. Y en este tema que está hablando Santiago, del favoritismo, del hacer distinción, es algo grave. No es cualquier cosa. Has quebrantado la ley. Así es que busca a tu hermano. Bueno, para cerrar esta parte, ¿verdad? Busca a tu hermano en necesidad. Tú sabes quién está en necesidad, o si te das cuenta.
Pero es más, ni es que te des cuenta, es que busca ocasiones de personas en necesidad económicas, soledad, está desanimado y sé de bendición a su vida. Y ama con misericordia, es el último punto aquí. Mira cómo termina diciendo Santiago esta parte. Así hablad y así haced. De hecho, va a decir más adelante, tus buenas obras dan testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de tu salvación. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas y nos ha salvado. Y su justicia es llevada a nosotros. Pero ahora vamos a ser juzgados por cómo Dios te declara justo a través de Jesucristo. Pero si tú no vives como Jesucristo, vamos a ser juzgados por eso. Dice, ¿cuál es la rendición de cuentas, verdad, de tu vida cristiana? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Hijo de Dios debería de hacer misericordia cada vez que encuentra una ocasión, que encuentra a un necesitado, que encuentra a un pobre. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho misericordia contigo y conmigo. Tú deberías y yo hacer misericordia. Porque esto refleja a Cristo. Santiago entonces nos reta fuertemente a vivir la fe que profesamos. Y hermano, el cristiano que ha experimentado la misericordia de Dios debe mostrar misericordia a su hermano antes que juicio. Debemos reflejar a Cristo. Efesios 2:10, mira lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Nosotros somos hechura suya. Si has nacido de nuevo, entonces tú debes de reflejar esto. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Podemos decir, amén. Sí, gracias a Dios. Y sí, gracias a Dios. Pero dice entonces, ¿para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. No puede haber este contraste de que dices que amo, pero entonces juzgo y no amo puramente, ¿no? Dice Gálatas 2:20, y me encanta, la verdad, pero es un reto a la vez. Decía Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, cada día de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo deberíamos ser lo más parecido de Dios, del carácter de Dios aquí en la tierra, que otros pueden ver haciendo misericordia. Y entonces, hermano, marcar una diferencia. Mira, ¿cómo deberías hacer misericordia? Y de hecho, en este pasaje de Lucas 10, 30 al 35, están preguntándole a Jesús, ¿verdad? Este grupo religioso, para probarle, dice la palabra de Dios, le dicen, oye, se me fue. Pero le dicen, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús les dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dice, pero el segundo es semejante y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ellos dicen, tratando de excusarse, pero ¿quién es mi prójimo? ¿De qué estás hablando, Jesús? Bueno, les pone esta historia Jesús. Respondiendo, les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Qué feo. A mí me da mucho coraje cuando veo que alguien es asaltado y es herido y hasta lo matan, ¿no? Pero a este cuate lo dejaron medio muerto y dice, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ahí medio muerto.
aconteció que descendiendo un sacerdote, una clase alta de Israel, religioso, con una posición, dice, descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Cuántas veces hemos sido así? Pasamos de largo con nuestro hermano en necesidad. Asimismo también un levita, también otro religioso al servicio de Dios, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿quién va a poner el ejemplo? Pero un samaritano era nada. Por eso el golpe fue duro para esta clase religiosa. Pero dice, porque un samaritano, alguien que consideraban un perro, alguien basura en la sociedad, dice, iba de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, antes que juzgar, antes que estar ahí criticando, ¿verdad? Que porque es un pecador, que porque lo que sea, porque no encuentro beneficio en este hermano, pero sí en este otro. Bueno, tú y yo, al que esté en necesidad, debemos de ser como este samaritano, ¿verdad? Y era fuerte la lección ahí, dice, él sí vendó sus heridas, hizo como la preparación ahí para curarle, no sé si sabía de medicina, aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, eso es amor. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo para nosotros. Porque hermanos, hay gente en necesidad ahora, hay gente en necesidad aquí, pero tal parece que los cristianos a los cuales está hablando Santiago, no sé si no conocían a Dios, tal vez no conocían a Dios porque dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero si esto es aplicado a cristianos, entonces tú no tienes misericordia cuando Dios mismo ha tenido misericordia de ti. Eso es fuerte. Y es ahí donde tú y yo debemos de arrepentirnos y buscar cómo hacer misericordia con alguien. Y ese es el reto. Haz misericordia. Desea y ora y actúa por el bien de otro. Tú sabes con quién va a pasar aquí entre nosotros, quién está en necesidad, y tú y yo deberíamos estar ahí puestos para antes que juzgar la condición, así de, no sé, alguien que no tiene dinero, simplemente es un ejemplo, se me vino a la mente, no tiene dinero, pues es que es un gastalón, o es que no cuida el dinero, tú ayúdalo. La está pasando mal, haz misericordia. Dios hizo misericordia contigo. Quiero, hermanos, dejar simplemente esto aquí para terminar. El que se atreve, escucha bien esto, ¿verdad? El que se atreve a menospreciar y juzgar a su hermano sin hacer algo para ayudarlo, no ha entendido el amor de Dios y el precio que Jesús pagó en la cruz por su rescate. Voy a decirlo última vez. El que se atreve a menospreciar y juzgar a su hermano sin hacer algo para ayudarlo, no ha entendido el amor de Dios sin condición y el precio que Jesús pagó en la cruz por su rescate. Y 3 cosas aquí para hacer, que tú y yo debemos hacer, y por eso me gusta, ¿verdad?, esta serie que encontré de Santiago y lo llamé Hechos, no palabras. Es la vida cristiana práctica, la vida cristiana también, y es para la gloria de Dios,
pero es también evidente. Ama sin discriminar. Deja de juzgar la condición de otros. Tú no puedes decir que esto no es para ti. En algún punto vas a caer, pero deja de juzgar la condición de otros. Número 2, ama con la palabra de Dios, porque tú te amas a ti mismo, pero tú no quieres amar a otros. Así es que ama con la palabra de Dios, comienza a amar a tu hermano como te amas a ti. Desde ahí, como tú te amas, así ama a tu hermano. Y número 3, ama con misericordia. Haz algo. Tú y yo tenemos que hacer algo, hermanos. La vida cristiana es práctica, es palpable, digamos, es evidente. Y además eso va a ser para la gloria de Dios, que es lo más importante. En este tema tú debes de buscar la gloria de Dios. Y en segundo lugar, bendecir a tu hermano.